En el año 873 d.C., en la aldea costera de Hell's Gate, en el extremo norte de Noruega, sucedió algo imposible de explicar. 9 hombres desaparecieron sin dejar rastro. No había sangre, no había cuerpos, no había pistas. Solo un círculo perfecto grabado en el suelo árido, con runas antiguas que ningún nórdico podía pronunciar sin que la lengua ardiera. Los aldeanos que se acercaban al lugar relataban una sensación de frío absoluto. Un frío que penetraba hasta la médula del alma, congelando pensamientos y dejando solo el terror puro. Semanas después, los primeros síntomas comenzaron. Mujeres se retorcían en sus lechos con los ojos en blanco, gritando en una lengua olvidada. Niños caminaban por la madrugada hacia el bosque como si fueran llamados por alguien invisible. Los animales comenzaron a suicidarse. Caballos se lanzaban de los acantilados, perros se ahogaban en los ríos, ovejas comían su propia lana hasta sangrar. El chamán más antiguo de la aldea, Björn Nightwalker, reunió a los ancianos. Con la voz temblando, compartió un secreto que había guardado durante 40 años. Esta noche serán testigos de la verdad que intenté enterrar. Hace 4 décadas se realizó un ritual aquí. Un ritual que nuestros antepasados juraron nunca hacer de nuevo. En ese ritual se abrió una puerta, y esa puerta nunca fue cerrada. La cámara mortuoria donde guardaban los textos antiguos fue abierta. Allí, en una caja de hueso, encontraron el Códice de Hel, una compilación de rituales prohibidos, tan antiguos que nadie sabía quién los había escrito. Sus secretos habían quemado tantas mentes que la mayoría de los magos vikingos preferían dejarlos ahorcados en el conocimiento, nunca siendo tocados de nuevo. Pero alguien había tocado. Björn trazó con los dedos los símbolos del códice, y con cada trazo sus venas se volvían negras como carbón. Susurró. El ritual no era para Odín, no era para ningún dios que conociéramos, era para algo que estaba debajo, algo que respiraba en el espacio vacío entre los mundos. Los antiguos nórdicos lo llamaban Thorgrim, el devorador de almas, pero eso era solo un nombre que daban al miedo. El verdadero nombre era tan poderoso que aquellos que lo pronunciaban en voz alta nunca volvían a hablar. Los ancianos guardaron silencio. La puerta estaba abierta, y ahora algo estaba viniendo a través de ella. Durante los 9 días siguientes, las muertes comenzaron. No muertes comunes, sino algo mucho más horrible. Los primeros en caer fueron aquellos que se acercaron al círculo. Sus muertes no dejaban heridas físicas, solo cuerpos secos, como si toda la humedad hubiera sido drenada en cuestión de horas. Sus rostros congelados en expresiones de terror indescriptible, los ojos hacia arriba, las bocas abiertas en gritos silenciosos. El segundo desaparecido era el hijo del Jarl, un guerrero joven y fuerte. Cuando lo encontraron 3 días después, estaba colgado de un árbol, pero nadie sabía cómo había llegado allí. El árbol estaba de pie dentro de la cámara mortuoria cerrada. Aún más imposible, estaba vivo cuando lo encontraron, o al menos su cuerpo aún tenía pulso, pero su corazón había dejado de latir hace 48 horas. Björn sabía la verdad, el ritual había funcionado, y ahora, algo que debería haber permanecido dormido entre los mundos, estaba despierto, hambriento y demasiado cerca para escapar. La única manera de cerrar la puerta, susurró a los últimos sobrevivientes, es hacer lo que los antiguos intentaron evitar. Debemos sacrificar los 9 que iniciaron todo, y esta vez debemos hacerlo bien, o despertaremos algo aún peor. 40 años antes, en la misma noche en que todo comenzó, 9 guerreros de élite fueron elegidos para un honor que no entendían completamente. El Jarl en ese entonces, Ragnar Bloodstone, tenía un plan ambicioso: aumentar su poder de forma exponencial, conquistar territorios que ningún vikingo había conquistado, y gobernar no solo sobre los vivos, sino también sobre los muertos. Había descubierto el Códice de Hel en una excavación antigua, enterrado bajo un templo que databa de siglos antes. Les dijo a sus guerreros que era un ritual de bendición, que serían bendecidos por dioses poderosos y se volverían invencibles en batalla. Estuvieron de acuerdo como verdaderos guerreros, siempre buscando mejora divina.
El ritual comenzó en el solsticio de invierno, cuando la línea entre el mundo de los vivos y los muertos es más débil. 9 guerreros se posicionaron en un círculo, descalzos, en la cima de una colina rocosa. Cada uno de ellos tenía un brasero especial, uno que Ragnar había preparado personalmente, una marca de sangre de un animal sacrificado durante la luna nueva, mezclada con cenizas de hueso humano cremado. Ragnar comenzó a recitar el ritual, no en nórdico antiguo, sino en algo mucho más primitivo, una lengua que parecía hacer que la tierra misma temblara. Con cada palabra, las estrellas en el cielo comenzaron a girar en patrones anormales. Los guerreros describieron después que era como si la noche en sí estuviera respirando, como si el espacio alrededor pulsara con un latido cardíaco extraterrestre. Entonces vino el precio. Ragnar sacó un cuchillo de hueso negro, hueso que nunca fue excavado de la tierra, hueso que era parte de la estructura telúrica misma del mundo, e hizo un corte en su propia palma. La sangre que salió no era roja, era del color del oro viejo, oxidado, como si el tiempo hubiera coagulado la sangre dentro de sus venas. Ofreció el cuchillo al primer guerrero. ¿Sabías lo que era?, preguntaron después cuando todo terminó. No, respondió el único sobreviviente del ritual original. Pero cuando sostuvimos ese cuchillo, era como si pudiéramos sentir cada muerte que ya había sucedido y cada muerte que aún sucedería. Era como si el universo entero temblara con posibilidades. Uno por uno, los 9 guerreros hicieron un corte en sus propias manos y colocaron las manos en el suelo, en el centro del círculo. Cuando el 9º guerrero hizo su corte, hubo un sonido que después fue descrito como el grito de un dios muriendo. El suelo desapareció debajo de ellos. No cayeron, simplemente desaparecieron, como si el espacio los hubiera engullido. Por algunos segundos, todo quedó en silencio absoluto. Ni un sonido de viento, ni un piar de pájaro, ni el propio sonido de la respiración de Ragnar. Entonces, de la nada, una voz, no de un guerrero, sino de algo que usaba la voz de un guerrero, resonó de la tierra. Dijo solo 3 palabras en una lengua tan antigua que hizo que la sangre de Ragnar se congelara. La puerta está abierta. Los guerreros nunca reaparecieron. Ragnar fue encontrado inconsciente y cuando despertó, nunca volvió a hablar sobre el ritual. Vivió solo 2 años más, enloquecido, susurrando constantemente sobre sombras que nadie más podía ver. 40 décadas se pasaron, y entonces, sin advertencia, ese círculo comenzó a brillar nuevamente. 3 noches después de que el círculo comenzó a brillar, Björn Nightwalker comprendió el horror completo. El ritual no había fallado aquella noche de hace 40 años. Había funcionado perfectamente. Los 9 guerreros no murieron. Fueron transformados en algo inhumano, aprisionados en un espacio entre dimensiones, conscientes, sufriendo, esperando. Y ahora, algo los estaba llamando de vuelta. Convocó a los ancianos nuevamente y les mostró señales que había documentado secretamente durante décadas. Marcas antiguas en pergaminos que nadie más sabía leer. Patrones en sangre de animales que describían exactamente lo que sucedería cuando la puerta comenzara a abrirse de nuevo. Cada generación, explicó Björn con la voz temblando, la puerta intenta abrirse. Es como el pulso de un corazón dormido, un latido rítmico de una entidad que nunca debería haber sido despertada. Los antiguos nórdicos lo sabían. Por eso crearon el Códice de Hel, no como una guía para abrir la puerta, sino como un mapa para mantenerla cerrada. Y nosotros perdimos ese mapa. Las primeras señales fueron sutiles. Los pastores notaron que sus ovejas comenzaron a agruparse en formaciones geométricas perfectas durante la noche, círculos y runas que reflejaban exactamente el patrón marcado en el suelo donde el ritual original había ocurrido. Cuando intentaban deshacer estas formaciones, los animales volvían al mismo patrón en minutos, como si obedecieran una voluntad invisible. Después vinieron los sonidos. Comenzó como un susurro, algo que se escuchaba solo cuando estaba solo, cuando el viento no podía explicar el ruido. Era como si alguien estuviera llamando desde muy, muy lejos, pero la voz
se hacía progresivamente más cerca cada noche. Hombres que escucharon el llamado describieron una sensación de caída infinita, como si la voz los jalara hacia abajo a través de capas de oscuridad que no tenían fin. Un joven guerrero llamado Eric fue el primero en desaparecer completamente. No muerte, sino desaparición. Su familia lo vio acostado en la cama una noche. Cuando despertaron, ya no estaba allí. No había huellas en la nieve del lado de afuera. La puerta estaba cerrada. Simplemente había dejado de existir en el mundo de los vivos, pero no había muerto. 3 días después, reapareció, caminando de vuelta a la aldea, cubierto de lodo negro que olía a muerte y al fondo de la tierra. Sus ojos eran diferentes. El iris había desaparecido, solo la oscuridad pura permanecía. Cuando su madre lo abrazó, gritó. La piel de él era tan fría que quemaba como fuego. Eric susurró solo una cosa antes de perder el habla. Quieren salir. Los 9 quieren salir. Y hay algo allá abajo con ellos. Algo que es más grande que todos nosotros juntos. Algo que tiene hambre. Entonces, sus ojos explotaron en sangre negra y cayó muerto. La histeria comenzó en la aldea. Las personas comenzaron a reportar visiones, sueños compartidos, donde veían figuras en formas humanas, pero con miembros mucho más largos y articulaciones que se doblaban de forma incorrecta. Figuras que susurraban sobre el dolor de estar atrapado, sobre la angustia de estar separado del mundo real, sobre el hambre de consumir carne viva nuevamente. Bjorn sabía que no había más tiempo. El período entre el despertar de la puerta y su apertura completa era siempre el mismo. Exactamente 33 días. Y ya se habían pasado 13. Convocó a todos los hombres de la aldea, no solo los guerreros, sino también los granjeros, los pescadores, incluso los viejos que apenas podían caminar. Con la voz ronca de quien no había dormido en días, explicó lo que era necesario hacer. Para cerrar la puerta, debemos traer de vuelta a los 9, pero no como están ahora, no como las abominaciones en que se convirtieron. Debemos traerlos de vuelta de una forma en que puedan morir en paz. Y la única manera de hacer esto es a través de un contrarritual. Un ritual que requerirá el sacrificio de todos nosotros. Todos aquellos que coloquen sus manos en esta tarea saben que no vivirán para ver el amanecer. Los hombres se miraron entre sí. Nadie se movió, porque todos sabían, en el fondo, que Bjorn tenía razón. Y todos sabían cuál era el verdadero precio. No sería solo sus vidas, sino sus almas. La preparación comenzó al atardecer. Cada hombre fue a su hogar y pasó la noche en silencio absoluto, porque cualquier sonido podría llamar la atención de aquello que acechaba entre las sombras. No comieron, no bebieron, no hablaron, solo esperaron el amanecer, sabiendo que sería el último que algunos verían. Bjorn pasó la noche estudiando el códice de Hel, buscando desesperadamente cualquier pista sobre cómo ejecutar un contrarritual. La mayoría de las páginas estaban escritas en una lengua tan antigua que incluso sus runas parecían maléficas, como si resistieran la lectura. Pero había fragmentos, pedazos de instrucciones que, cuando se combinaban, formaban un cuadro horrible. Para cerrar la puerta, explicaba el códice, era necesario ofrecer algo más valioso que lo que se había ofrecido para abrirla. La sangre era demasiado fácil. Las muertes eran esperadas. Lo que la entidad que vigilaba la puerta realmente deseaba era algo mucho más raro. No vidas, sino conciencias. Almas que permanecieran lúcidas mientras eran devoradas. Mentes que comprendieran completamente lo que les estaba sucediendo. Había un ritual específico para esto, conocido solo entre los magos más antiguos. Era llamado el banquete de la conciencia. Un ritual donde los sacrificados permanecerían conscientes, experimentando cada momento de su consumo mientras ofrecían su percepción, sus pensamientos y sus miedos como alimento para el ritual mismo. Cuando Bjorn explicó esto a los ancianos en el amanecer, hubo silencio. «Estás pidiendo que nos suicidemos espiritualmente», dijo Soren, el más viejo de los guerreros. «No solo morimos, pero permanecemos despiertos mientras morimos, ofreciendo todo lo que somos a una cosa que no podemos entender». «Sí», respondió Bjorn simplemente.
El ritual necesitaría 13 participantes, un número sagrado entre los antiguos nórdicos, representando la última cena de los dioses. 13 hombres que voluntariamente se colocarían en el círculo. Se embriagarían con una poción hecha con hierbas que crecían solo cerca de tumbas, y entonces invocarían la puerta para absorber todo lo que eran. Pero había un detalle crucial en el códice que dejó a Bjorn pálido. El número 13 era solo para invocar la presencia. 13 almas conscientes necesitaban ser devoradas solo para que la puerta reconociera el contrarritual. Para realmente cerrarla, necesitarían 9 almas adicionales, los propios guerreros aprisionados, y de un alma de un poder especial. Un alma que hubiera visto tanto el mundo de los vivos como el de los muertos. Un alma que fuera capaz de servir como llave. Solo había una persona viva en esa aldea que se ajustaba a ese criterio: Bjorn mismo. Había pasado 40 años estudiando la magia de la muerte, viviendo en los límites entre mundos. Su alma era una anomalía, ni completamente viva ni completamente muerta. Cuando Bjorn reveló esto, los ancianos lo comprendieron. Él sería el sacrificio final, lo que sellaría todo. Los 13 hombres fueron elegidos en el alba. Cada uno de ellos recibió una marca especial. Un tatuaje hecho con tinta que contenía cenizas de ancestros, diseños que los marcarían como sagrados ante la entidad que vigilaba la puerta. La tinta quemaba al ser aplicada, no con dolor físico, sino con algo más profundo. Una sensación de que había una marca en su propia alma ahora, un tatuaje que existía en dimensiones que la piel no podía alcanzar. Por la noche, cuando el viento comenzó a susurrar los nombres de los 13 de maneras que nadie había pronunciado en 40 años, el contrarritual comenzó. El círculo fue preparado nuevamente, en el mismo lugar donde los 9 guerreros desaparecieron. Esta vez, sin embargo, había capas adicionales, círculos dentro de círculos, todos hechos con sal, sangre animal y hueso pulverizado. En el centro había una pira funeraria construida con madera de árboles que habían sido golpeados por rayos. Madera que, según la creencia vikinga, era sagrada, porque había sido tocada por el dedo de Thor. Los 13 hombres se posicionaron alrededor de la pira. Bjorn comenzó a recitar el contrarritual, y la puerta comenzó a abrirse. La noche se convirtió en día de repente, no porque el sol naciera, sino porque el espacio mismo alrededor del círculo comenzó a brillar con una luz negra, una luz que no venía de ninguna fuente física. Era como si la realidad misma estuviera siendo rasgada. El aire comenzó a hacer un sonido que ninguna criatura viva debería poder hacer. Un grito que era simultáneamente muy fuerte y completamente silencioso. Un sonido que no era escuchado por los oídos, sino por la médula espinal misma. Los hombres sintieron que su sangre comenzaba a hervir dentro de sus venas. Los 13 que estaban en el círculo comenzaron a vomitar sangre. Bjorn continuaba recitando, sus ojos hacia atrás, solo la oscuridad visible. Su piel comenzó a disolverse, no quemar, no pudrirse, sino literalmente deshacerse, como si los átomos que lo componían estuvieran siendo devueltos a la nada de donde vinieron. Entonces salieron. Los 9 guerreros emergieron no de la tierra, no del aire, sino de dentro de la oscuridad misma. Sus cuerpos ya no eran humanos. No exactamente. Tenían forma humana, pero incorrecta, como si alguien hubiera intentado dibujar un hombre de memoria, sin nunca haber visto uno antes. Sus miembros eran demasiado largos, sus dedos tenían demasiadas articulaciones, sus cabezas giraban en ángulos que ningún cuello debería permitir. Pero sus rostros aún tenían un destello de la humanidad que fueron, un destello de sufrimiento, de conciencia, de comprensión completa del horror de lo que se convirtieron. Gritaban, no en nórdico antiguo, no en ninguna lengua conocida, sino en una forma de comunicación que era emoción pura, dolor puro, angustia pura, hambre pura. El hambre de un ser que fue aprisionado entre dimensiones, forzado a experimentar cada tipo de muerte posible, repetidamente, durante 40 años, sin nunca realmente morir. Los aldeanos que observaban de lejos comenzaron a sangrar por los ojos. Solo de escuchar ese grito,
Sus mentes comenzaron a quebrarse. Bjorn levantó el cuchillo de hueso negro, el mismo que Ragnar había usado hace 40 años. Su voz continuaba el ritual, pero ahora era poco más que una marioneta de la magia. Su cuerpo ya no le obedecía. Era la magia la que hablaba a través de él. Usaba sus pulmones y sus cuerdas vocales como un instrumento. «Ofrezco mi conciencia», gritó Bjorn. Y su voz no era solo su voz, era eco de 1000 voces, cada una gritando diferente. «Ofrezco mi percepción, ofrezco todo lo que soy para cerrar lo que fue abierto erróneamente». Hizo un corte en su propio corazón, una verdadera apertura, sin dolor, porque ya no había nervio suficiente. Cuando lo hizo, lo que salió no fue sangre, sino luz dorada. Aquella misma luz que había emanado de la sangre de Ragnar hace 40 años. Y aquella luz fue directamente a los 9 guerreros. Comenzó a consumirlos, no destruyendo, no matando, sino transformando. Sus cuerpos comenzaron a encogerse, su esencia siendo condensada, sellada, aprisionada nuevamente, pero esta vez en un estado de paz. Sus gritos se transformaron en susurros. Sus ojos perdieron esa cualidad sufrida y se volvieron vacíos, como si finalmente hubieran encontrado descanso. Los 13 hombres en el círculo cayeron simultáneamente, sus cuerpos aún intactos, pero sus almas ya se fueron, ofrecidas como pago. Y entonces, así como había comenzado, todo se detuvo. La luz negra se disipó. El grito cesó. El círculo en el suelo desapareció como si nunca hubiera existido. Y donde había estado Bjorn, ahora solo había cenizas. Los sobrevivientes corrieron hacia el círculo. Encontraron los 13 hombres acostados, aún respirando, aún con pulso, pero completamente vacíos. Sus ojos estaban abiertos, pero nada había detrás de ellos. Eran cascos vacíos, cuerpos sin alma. Vivirían algunos días más, pero nadie, ni un chamán, ni un clérigo, ni la más poderosa magia, podría despertarlos. Estaban vivos, pero en un estado que era peor que la muerte. La puerta había sido cerrada, pero el precio había sido incalculable. En los días que siguieron, la aldea enfrentó una cuestión moral que la desgarraría por dentro. ¿Qué hacer con los 13 hombres que ahora eran solo cuerpos vacíos? Inicialmente, había esperanza. Los sacerdotes locales rezaban por sus almas. Los curanderos intentaban rituales de curación. Los chamanes invocaban espíritus ancestrales para traer de vuelta a aquellos que habían partido. Nada funcionó. Los cuerpos continuaban respirando. Sus pechos subían y bajaban mecánicamente. Pero no había nadie en casa. Era como cuidar un templo vacío, una casa sin moradores. En el tercer día, la verdadera maldición de la supervivencia se hizo aparente. Los cuerpos vivos de los 13 comenzaron a hacer cosas extrañas. No por voluntad propia, porque había voluntad propia, sino como si fueran marionetas de una voluntad exterior. Se levantarían durante la noche y caminarían en silencio perfecto hacia el lugar exacto donde el círculo había estado. Allí se quedarían de pie, con los brazos levantados, durante horas, como si esperaran que la puerta se abriera de nuevo. Una noche, el hijo de uno de los 13, un niño de solo 8 años, vio a su padre de esa manera. Intentó abrazarlo, intentó traerlo de vuelta a casa. Pero cuando tocó la piel del padre, el niño comenzó a gritar de una forma que haría enloquecer a cualquier hombre. Dijo después que había sentido como si la vida fuera siendo drenada a través de ese toque. Los aldeanos comprendieron entonces. Los cuerpos de los 13 ya no eran seguros para estar cerca. Se habían convertido en vectores de una cosa que había sido expulsada, pero dejó su marca, su esencia, en cada molécula de aquellos que la ofrecieron en sacrificio. Así, tomaron una decisión que aún hoy persigue la región. Necesitaban matar a aquellos que habían muerto espiritualmente, pero permanecían vivos físicamente. No fue fácil. Muchos de los aldeanos se negaron. Algunos de los 13 eran sus hijos, sus hermanos, sus padres. ¿Cómo podía alguien matar a un hombre que aún respiraba? ¿Cómo podía alguien colocar un cuchillo en el corazón de alguien que aún tenía un pulso? Pero fue hecho. En las primeras horas de la mañana, bajo niebla espesa que parecía venir de ningún lugar,
Los 13 fueron llevados a la cima de una montaña cercana. Fueron colocados en una cueva subterránea, sellada con piedra y sal. Se realizaron rituales para mantener la cueva sagrada. Un monumento a la muerte que no era muerte, al sacrificio que salvó una aldea, pero destruyó 13 almas. O así lo pensaban. 43 años después, cuando los nietos de los aldeanos originales exploraban esa misma montaña, abrieron la cueva por accidente. Lo que encontraron los dejó paralizados de horror. Los cuerpos aún estaban allí, pero ahora se estaban moviendo. Lentamente, como si el tiempo pasara de forma diferente para ellos, pero moviéndose. Como si aún buscaran salir. La cueva fue sellada nuevamente. Más piedra fue colocada. Más rituales fueron realizados. Pero la verdad era conocida ahora. Aquello que había sido ofrecido como sacrificio no había desaparecido. Solo había sido aprisionado, esperando. Los textos históricos que cubren este periodo reportan un cambio drástico en la aldea de Hell's Gate después del ritual. Los hombres comenzaron a enloquecer, viendo cosas que otros no podían ver. Las mujeres comenzaron a parir niños con deformidades extrañas. Los animales evitaban completamente la región. Y cada 43 años exactamente, había reportes de personas desapareciendo sin dejar rastro. Siempre exactamente 9 personas. Siempre durante el solsticio de invierno, cuando la barrera entre mundos es más débil. Como si algo aún estuviera cobrando su deuda. Como si la puerta, aunque cerrada, nunca dejara de llamar a aquellos que la habían abierto. La maldición no había terminado, solo había cambiado de forma. 700 años después, en 1573 d.C., un monje cristiano llamado Brother Christoph estaba viajando por la región norte de Noruega, documentando antiguos sitios paganos para destruirlos o purificarlos con la palabra de Cristo. Llegó a la región cerca de lo que alguna vez había sido Hell's Gate, ahora solo ruinas olvidadas por la mayoría. En los archivos de la aldea abandonada, encontró documentos frágiles y decolorados por el tiempo. El Códice de Hell, así como varios otros textos que describían en horrorosos detalles lo que había sucedido esa noche de 873. Christoph era un hombre de fe inquebrantable, pero lo suficientemente inteligente para comprender que lo que había en esos textos era verdad histórica, no mito. Pasó meses copiando cada detalle del códice, intentando traducir las runas antiguas al latín. Y cuanto más leía, más profundo entraba en un pozo de horror que eventualmente lo llevaría a la locura. Algunos de los fragmentos que logró traducir aún existen en archivos secretos del Vaticano. La entidad que guardaba la puerta no era un dios, ni un demonio en el sentido cristiano. Era una cosa viva, inteligente, antigua, anterior incluso a las deidades nórdicas. Los antiguos nórdicos la llamaban Thorgrim, pero eso era solo un nombre de conveniencia. Su verdadero nombre está escrito en una lengua que predataba la propia realidad. Aquellos que intentaron pronunciar su nombre verdadero fueron encontrados con los cráneos vacíos, no de hueso retirado, sino de conciencia retirada, dejando solo el vacío atrás. Cuando la puerta es abierta, la entidad no sale físicamente. Es demasiado grande, demasiado antigua para pasar a través del espacio tridimensional. Al lugar se extiende a través, como un tentáculo de una criatura cósmica, tocando a aquellos que están cerca del lugar de apertura. Aquellos que son tocados no mueren inmediatamente. Están marcados, transformados. Se convierten en, a falta de mejor descripción, comedores de conciencia. Parásitos del espíritu que buscan otras mentes para devorar. Christoph escribió en su diario personal: estoy comenzando a comprender por qué los antiguos paganos crearon este códice no como un libro de poder, sino como un libro de advertencia. Cada página que leo me siento más vacío, como si mi propia mente fuera siendo drenada, no por magia, sino simplemente por comprender la verdad sobre lo que habita entre las sombras, la verdad sobre lo que nuestros ancestros sellaron en el suelo debajo de nosotros. Sus últimas anotaciones, fechadas 3 meses después de haber llegado a la región: hoy abrí la cueva. No sé por qué,
Mi cuerpo simplemente comenzó a caminar, como si obedeciera a algo que no era mi voluntad. Y en el interior encontré los cuerpos. Aún se están moviendo, muy lentamente, pero se mueven. Han pasado 733 años desde que fueron aprisionados, y solo 690 años se han pasado desde la primera vez que alguien los abrió por accidente. El patrón es claro ahora. Cada 43 años alguien abre esa cueva, como si hubiera un llamado, un tirón que las personas no pueden resistir. Yo tampoco pude resistirme. Soy el noveno en 2 generaciones, y lo siento ahora. Esa cosa en los cuerpos, esa cosa que fue atada al lugar del ritual, me está tocando a través de los siglos. Me está tocando a través de la propia cueva. Siento que está en mi mente, explorando mis pensamientos como si fuera una casa vacía, esperando un nuevo morador. El diario de Christoph termina abruptamente en la página siguiente. No hay más escrituras. El monje desapareció. 8 años después, monjes de un convento cercano descubrieron que Christoph no había simplemente desaparecido. Había caminado hasta la cima de una montaña, descalzo, a través de la nieve, y se había lanzado de un acantilado. Su cuerpo fue encontrado 3 días después, preservado por el frío extremo. Pero había algo extraño. Su cabeza estaba intacta, pero completamente vacía. Su cráneo había sido, de alguna manera, abierto desde dentro, como si su conciencia hubiera explotado hacia afuera, dejando solo el vacío. El patrón continuaba, la maldición continuaba, y cada generación alguien era llamado a la cueva. En los días actuales, la región de Hell's Gate permanece prácticamente despoblada. Los gobiernos locales dicen que es debido al terreno difícil y al clima hostil. Pero aquellos que vivieron allí durante generaciones saben la verdad. Hay un llamado silencioso, invisible, que atrae personas a ese lugar. Cada 43 años, como un reloj de maldición, alguien desaparece de la región. Siempre durante el período del solsticio de invierno. Siempre alguien que estaba demasiado cerca de la montaña. Siempre alguien que había comenzado a escuchar el susurro. Ese sonido que viene de muy, muy lejos, pero que se hace progresivamente más cerca. En 1959, un cazador llamado Ole Bergson decidió explorar esa región por deporte. Era un hombre valiente, un verdadero vikingo en espíritu, que no creía en historias de fantasmas y maldición. Dijo a sus amigos que la cueva era solo una cueva, nada más. 3 días después, encontraron su campamento abandonado. Sus provisiones aún estaban allí. Su fuego aún estaba ardiendo, pero Ole había desaparecido. Los únicos signos de que había estado allí eran huellas en la nieve, huellas que comenzaban en el campamento e iban directamente hacia la montaña. Cuando rastrearon esas huellas, descubrieron que Ole había removido sus botas. Había caminado descalzo por 7 kilómetros en la nieve, sus pies dejando marcas de sangre. Aquellas huellas terminaban abruptamente en la cima de un acantilado. No había cuerpo, ningún signo de salto o caída, solo las huellas terminando, como si Ole hubiera caminado al aire y desaparecido. 43 años después, en 2002, un documentalista interesado en mitología nórdica desapareció en la misma región. Su nombre era Henrik Soren. Tenía toda la tecnología moderna, cámaras, radios, satélites, pero aún así desapareció apenas llegó cerca de la montaña. El último mensaje que envió por radio, antes de perder la señal: voy a la cueva, necesito saber si es real. Nadie jamás lo encontró. Y ahora estamos en 2025. 43 años se han pasado de nuevo, y reportes han comenzado a llegar de personas viendo cosas en la región. Las personas reportan escuchar susurros viniendo de ningún lugar. Las personas reportan sueños perturbadores donde figuras imposibles caminan por la nieve. Las personas reportan una sensación de frío, ese frío específico que Eric, el primero en desaparecer, había descrito antes de que sus ojos explotaran en sangre negra. La cueva aún existe, aún está sellada, pero cada año que pasa hay reportes de que el sello está comenzando a romperse, de que la piedra se está moviendo, de que algo desde adentro está intentando salir. Y hay algo más perturbador.
desapariciones recientes en otras regiones del mundo han comenzado a mostrar los mismos patrones. El mismo patrón de 43 años, el mismo patrón de 9 desapariciones durante el solsticio de invierno, como si la maldición se estuviera propagando, como si esas 9 almas aprisionadas hubieran encontrado una manera de comunicarse con otras entidades similares en otros lugares de la Tierra. Los historiadores especulan que hubo muchas aperturas de puerta en varias culturas antiguas, muchos rituales prohibidos, muchas cosas que fueron selladas, pero nunca fueron verdaderamente destruidas, solo durmiendo, solo esperando. La pregunta final permanece sin respuesta. Cuando los 43 años lleguen a su fin en 2025, cuando ese llamado silencioso pulse nuevamente, ¿quién será llamado? ¿Cuántas mentes será necesario consumir esta vez? Y cuando finalmente ese nuevo sacrificio sea hecho, ¿qué despertará en su lugar? La puerta nunca fue verdaderamente cerrada, solo fue silenciada, y el silencio está terminando.